¿Quién de nosotros no ha escuchado el nombre de don Miguel Hidalgo y Costilla? Está presente en todas las ciudades y pueblos del país, en los libros de texto y las estampas escolares, en decenas de monumentos y pinturas. Es el padre de la patria. Pero, ¿quién era? ¿Cómo era en la vida real? ¿Cuáles eran sus ideas, sus sentimientos, sus creencias? En el Bicentenario de la Independencia, es tiempo de bajar del pedestal al héroe de bronce y conocerlo en su dimensión humana, verlo como un hombre de carne y hueso. Para lograrlo, comencemos no por el principio, sino por el final, en el trance terrible de su muerte, en el momento en que Hidalgo, como suele ocurrir en la existencia de todos, hace el balance de su vida ante sí mismo y ante Dios. En la celda que sería su última morada, Miguel Hidalgo y Costilla, a los 58 años de edad, pudo escuchar el fusilamiento de sus compañeros de lucha, Ignacio Allende y Juan Aldama. En aquel momento, se desahogaba el arduo proceso judicial que las autoridades eclesiásticas y civiles planteaban en su contra. Me decidí a entrar a esta empresa, es verdad, con ligereza, llámese con frenesí, pero también por simpatía. Estoy persuadido de que la independencia es de provecho para el reino. Y al ver a este indefenso y expuesto a caer en poder de una potencia extranjera, especialmente los franceses, cuando ya España estaba en sus manos, me decidí a actuar. Defender a la patria es un derecho que tiene todo ciudadano cuando cree que está en riesgo de perderse. Como teólogo consumado que era, Hidalgo sostuvo una defensa admirable, a pesar de la cual enfrentaría el mismo destino de sus lugartenientes. El pelotón de fusilamiento. Apenas 9 meses habían transcurrido desde aquel 16 de septiembre de 1810, cuando dio inicio la lucha de independencia. En esos momentos postreros de su vida, todo parecía indicarle que su lucha se había extinguido por completo. Quizá pensó que pasaría a la historia como un rebelde, un sacrílego y un traidor a la corona española. Sumido en el remordimiento por el saldo final de sus acciones, arrepentido de sus excesos, Hidalgo siguió manteniendo la legitimidad de su opción revolucionaria por una patria independiente. Esperó la muerte con entereza y aún se dio tiempo para escribir unos versos a la última persona con la que tuvo un acercamiento sincero y cálido, su carcelero. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Hidalgo no imaginaba la inmensa repercusión de sus actos en la historia de México. Menos aún, entreveía la leyenda y el mito que envolverían su nombre en los siglos futuros. Al amanecer del 30 de julio de 1811, fue ejecutado. Su vida llegaba a su fin. Daba inicio a la leyenda. Miguel Hidalgo y Costilla nació el año de 1753 en la hacienda de Corralejo, cercana de Pénjamo, y de la cual su padre fue administrador. Porque basta ir a Corralejo para percatarse de un contraste muy notable entre el Bajío bien cultivado, las tierras roturadas, lo verde, la extensión, lo apacible, contrastado con la montaña agreste que se levanta inmediatamente ahí en Corralejo y las peñas, ¿verdad? La Sierra de Pénjamo. En ese ambiente creció Hidalgo y al parecer su carácter normalmente de genio suave, como diría Riaño, a veces también se desataba en tormentas como en la sierra. Los padres de Miguel Hidalgo,
Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga eran criollos, es decir, descendientes de españoles peninsulares nacidos en la Nueva España. Dieron a luz a 5 hijos varones: José Joaquín, Miguel, Mariano, José María y Manuel. Miguel fue el segundo hijo. Vivió en el campo hasta los 12 años de edad y tuvo por primer maestro a su propio padre. Para el caso de Miguel, su estrechísima relación con Joaquín, que prácticamente era su hermano gemelo, y un afecto especial que le tuvo a Manuel. Al hermano Manuel le guardó un especial cariño por ser póstumo, porque no conoció para nada a su mamá, y se ve que constantemente pues Miguel y Joaquín estaban al pendiente de él. En cambio, con el que no parece haber tenido una relación muy estrecha ni tal vez muy cordial fue con José María, el que finalmente se encargó de la administración de Corralejo. A pesar de no pertenecer a la clase más encumbrada de la sociedad de la Nueva España, la familia Hidalgo era acomodada y gozaba de medios materiales a los que no tenían acceso indígenas y mestizos. Años más tarde, la condición de los criollos como Hidalgo comenzaría a deteriorarse, ahondando la vieja división con los españoles peninsulares. Muchos criollos perderían sus bienes debido a decisiones ajenas a ellos, tomadas por la corona. Muy joven, Miguel dio inicio a la carrera eclesiástica en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Ingresó al colegio de San Nicolás. Ahí presenció la expulsión de los padres jesuitas en 1767. El hecho quedó grabado en su mente y lo llevaría a plantearse preguntas esenciales acerca de la soberanía de América con respecto a la corona española. Seguramente lo impresionó mucho, como a todos los demás compañeros, que de la noche a la mañana sus maestros, sus queridos maestros, pues lo sacaban por una orden extraña del rey que no entendían, y debió de ser un interrogante que pesaría toda la vida. ¿Por qué los expulsaron? Y los historiadores lo han marcado como uno de los antecedentes del descontento en la Nueva España. Cuando la expulsión de los jesuitas, en la ciudad de Guanajuato hubo un motín fuertísimo. El pueblo se levantó para impedir el arresto y la expulsión de los jesuitas. Y hubo una resistencia de varios días y la ciudad de Guanajuato fue duramente castigada. En 1810 todavía la ciudad de Guanajuato tenía que pagar cada año una multa enorme por el motín de aquel entonces. De tal manera que en el inconsciente colectivo de Guanajuato ciertamente hay ese agravio. A los jesuitas se les atribuía el difundir, decían, ideas sanguinarias. Pues propugnaban aquellas tesis de lo que se llama el contractualismo de la escolástica, ¿verdad? Según el cual, pues, si bien el poder último proviene de Dios, Dios al hacer al hombre social, pues le otorga al pueblo en general el supremo poder. Y este supremo poder pasa del pueblo a los gobernantes si el gobierno, en lugar de buscar el bien común, busca nada más su medro personal, y en lugar de favorecer al pueblo, los agobia, los persigue, etc. Entonces pues se rompe el pacto. Y se abre la posibilidad, de acuerdo a estos teóricos, pues de un levantamiento incluso armado, y se llega aún a la posibilidad de tomar preso al gobernante y darle muerte, el famoso tiranicidio. Hidalgo emprendió estudios de filosofía y teología en el Colegio de San Nicolás, y en ellos desarrolló talentos extraordinarios. Era un joven perspicaz, astuto e inquieto. Sus maestros ponderaban su inteligencia. Sus compañeros del seminario lo apodaban el Zorro, por su carácter taimado. En 1782, Miguel Hidalgo obtuvo el bachillerato en teología. En esa época, el gran teólogo José Pérez Calama expresó su admiración por el joven Hidalgo. Predijo que llegaría a ser luz puesta en candelero o ciudad colocada sobre un monte. Un joven que cual gigante sobrepuja a muchos ancianos que se llaman doctores o grandes teólogos. Tras el bachillerato,
Miguel Hidalgo fue profesor de aquel afamado seminario de San Nicolás. Más tarde tesorero, vicerrector y finalmente rector. En esta época de madurez, comenzó a relacionarse con personajes ilustrados, como el intendente José Antonio Riaño y el obispo Manuel Abad y Queipo. A Hidalgo le cautivaba la cultura francesa, gozaba de las fábulas de La Fontaine e interpretaba el violín al compositor Jean-Philippe Rameau. Pasado este periodo, Hidalgo partió hacia distintos pueblos y se dedicó a la humilde vida de párroco. Primero ofició en Colima, más tarde en la parroquia de San Felipe, y finalmente llegó a su destino final, la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Él pertenece pues al clero michoacano, al clero diocesano michoacano, que es pues una conformación muy importante dentro de la organización eclesiástica de la Nueva España. Y va a ser definitiva pues en los acontecimientos que van a precipitar la insurgencia. El obispo Antonio de San Miguel quiso mucho a Hidalgo y obviamente que pues le abrió las puertas para que siguiera subiendo. Y lo quería mucho porque Hidalgo había seguido los criterios que él había marcado en esto de la teología positiva. El mismo obispo Antonio de San Miguel, él era afecto a la teología positiva. Y a raíz de eso, el obispo le cobró afecto especial a Miguel Hidalgo y lo favoreció. A tal grado que cuando la corona mandó pedir a todos los obispos de la monarquía que hicieran una relación de todos sus clérigos, poniendo aquellos de los 300, 400 que hubiera, que escogieran 10 o 12, los mejores del obispado, dignos de promoción. Pues el obispo San Miguel escogió unos 12 y entre ellos iban los dos Hidalgo. Entonces es obvio que se le abrieron las puertas para ascender a otros beneficios y en la primera oportunidad, pues de párroco propio en San Felipe. Y luego que muere su hermano en Dolores, él va a atenderlo y demás, y como había muchos pendientes, pues se vio la conveniencia de que fuera él primero párroco interino y después, que había también metido sus papeles, dijeron pues que se quede ya él ahí. Y las tres parroquias eran mejores cada vez más. Ahí, en Dolores, Hidalgo obtuvo un profundo acercamiento con los indígenas. Ellos, a su vez, lo correspondieron con grandes demostraciones de cariño y admiración. Más tarde, habrían de seguirlo a la batalla. El cura Hidalgo no era afecto a celebrar muchas misas ni a atender la notaría parroquial. Como administrador de la parroquia, se dice que era dispendioso y desordenado. En cambio, se entregaba fervorosamente al cuidado de los enfermos y moribundos. Tuvo siempre una actitud de amor hacia los indios. Les enseñó las artes y los oficios de la época. Aprendió a hablar su idioma y llegó a compadecerse genuinamente de su condición. En San Felipe, él desde luego ve la oportunidad de poder hacer cosas. ¿Por qué? Porque va a tener mucho mayores ingresos. Y aun cuando fue desarreglado en la administración del dinero, ¿sí?, y se metió a una serie de deudas espantosas que luego podemos comentar, tenía el dinero en la mano. Y entonces lo comenzó a invertir. Se compró también pues, las obras de Molière y de Racine. Y viendo estas obras, pues dijo, lo que le hace falta a la gente en estos pueblos apartados son buenas diversiones, que la gente se distraiga en otras cosas, que no solamente vivan su vida rutinaria y no únicamente que vengan a la misa y a los ejercicios piadosos, sino que se distraigan sanamente, que se diviertan. Entonces tradujo, como sabemos, varias obras de Molière y de Racine y las hizo representar. A Hidalgo lo acompañó la música siempre. Y en San Felipe, pues les procuró música a sus feligreses. Y ese dinero que tenía, ¿verdad?, pues lo invirtió en buena medida en pagar una orquesta completa, ¿verdad? Y ahí se le fue mucho de su dinero, porque él pues les dio buenos sueldos a los músicos y tener orquesta y muy seguido en su casa. Yo pienso que por lo menos una vez a la semana o varias meses, pues había comida para todo el que quisiera, que fue el escándalo. Y por eso la Francia chiquita
porque no es que se difundieran ahí las ideas de la Revolución Francesa, ¿sí? Aun cuando, bueno, se conocían, Hidalgo, pues sí sabía algo de ello, sino se le llamaba la Francia chiquita por la igualdad con que todos eran tratados y recibidos. Es decir, las distintas clases sociales y las distintas, pues, etnias, los criollos, los españoles, los mestizos y hasta las castas. Y era el escándalo, ¿cómo es posible que admita en su casa también a las castas y les dé comida y les dé música? Y luego organizaba bailes. Entonces iban de distintos lugares a los bailes. Damas de San Miguel, del Jaral y de otras partes de San Luis Potosí iban a los bailes que organizaba el cura Hidalgo en San Felipe. El cura Hidalgo era sumamente popular. Tanto en la élite, el arzobispo de Valladolid había proclamado que era el cura de los curas, el mejor cura de la arquidiócesis, porque Hidalgo era, como muchos curas de la época, un desarrollista que buscaba trabajo para la gente, que gastaba su dinero, y eso sí era muy gastador, muy mañeroto, pero hay que saber que el curato de Dolores Hidalgo tenía unos ingresos muy ricos. Hidalgo era un apasionado del juego y un deudor moroso. En no pocas ocasiones, recibió reclamos por el pago de deudas que iba dejando su paso por las diferentes parroquias en las que ofició. Lo tengo ya en jaque. Las actividades de aquel hombre eran intensas e incesantes, pero también irreflexivas. Ahora, en cuanto al juego, Jaque y mate. él mismo, ¿verdad?, propuso entonces que le descontaran de sus ingresos, porque él conocía cuál era su problema. Y su problema era gastar. De tal manera que llegó a decir que no me den más que para el plato, ¿sí? Y todo lo demás, pues que paguen ahí todo lo que debo, vayan pagando. Quizás sí se le iba la mano, porque, repito, no podía durarle el dinero en la mano. Y a los alumnos que no tenían dinero para irse a graduar a México, él les daba dinero. Aunque no tuviera, lo agarraba de donde estuviera, tomaba el dinero y se los daba. Que claro, eso hacía que entonces no cubriera muchas de sus deudas y muchas de las contribuciones que tenía que hacer. Las deudas y el alto costo de sus excentricidades condujeron a Miguel Hidalgo a una cierta vida empresarial. Además de atender la administración de sus pequeñas haciendas familiares, Hidalgo criaba abejas, curtía pieles, cultivaba viñedos y ya en su parroquia de Dolores se dedicó a la cría de gusanos de seda. Estas actividades le valieron también la admiración y el afecto de sus feligreses. Vengo a denunciar por herejía a Miguel Hidalgo y Costilla. A principios del siglo XIX, cuando tenía a su cargo la parroquia de San Felipe Torres Mochas, el Santo Tribunal de la Inquisición recibió ciertas denuncias en contra de Hidalgo por supuestas declaraciones y actos contrarios a la religión y al gobierno. A juzgar por las improbables acusaciones, Hidalgo rayaba en la herejía, negaba el infierno, sostenía que la fornicación no era pecado y hablaba mal del gobierno. Que hoy por hoy sigue gozando de derechos y privilegios que no pueden perdurar. Santo Tomás, en la famosa Suma Teológica, que Hidalgo también se la sabía al revés y al derecho, comienza, por ejemplo, en una de las primeras, cuestión 1, si Dios existe, y dice, parece que no existe, y parece que no existe por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, pero en contra de esto hay esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, es una manera metodológica, es lo que llamaban more escolástico, a la costumbre escolástica. Sí es importante mencionar que este tema de que la fornicación no era pecado, era un asunto que los ilustrados, incluso Voltaire, lo habían difundido mucho. Era un punto muy de moda. E Hidalgo decía, el acto carnal no es malo, porque es algo que está en la naturaleza, siempre y cuando dentro ya de la teología y de la revelación se haga dentro del matrimonio. Pero el hecho de que hablara de estas cosas, que generalmente eran un tabú,
pues causaba mucho escosor y causaba escándalo. Hidalgo tenía una actitud heterodoxa, pero las denuncias eran seguramente falsas, o al menos exageradas. El versátil y sabio sacerdote despertaba resentimiento y envidia. De hecho, Hidalgo era bien visto por las autoridades civiles y eclesiásticas. No por casualidad era amigo personal del obispo Abadiqueipo y del intendente Riaño. Las denuncias en su contra no prosperaron por falta de pruebas, pero salieron de nuevo a la luz durante la insurgencia. Entonces los inquisidores desempolvaron el expediente y el fiscal dio por buenos los viejos cargos. Cuando Hidalgo, siendo jefe insurgente, se enteró de algunas de las acusaciones, contestó por escrito. Se me acusa de que niego la existencia del infierno. Y un poco antes se me hace cargo de haber asentado que algún pontífice de los canonizados por santo está en ese lugar. ¿Cómo pues concordar que un pontífice está en el infierno negando la existencia de este? 2 años antes de su propia muerte, sería otra muerte la que atormentó a Miguel Hidalgo, la de su hermano menor, Manuel. En los primeros años del siglo XIX, la corona española aumentó de manera súbita y excesiva la recaudación fiscal en sus colonias, con el fin de financiar la guerra que sostenía con Inglaterra. Lo hizo a través de la llamada consolidación de los vales reales. En 1807, este proceso incrementó las deudas directas de Hidalgo correspondientes a las haciendas de Santa Rosa, San Nicolás y Jaripeo, que le había cedido su hermano Manuel. Al no poder pagar los adeudos que recaían sobre ellas, ese mismo año fueron embargadas. Yo pienso que compartía, pues, sí, muchos de los casos que padecían los criollos, el orillamiento, porque naturalmente Hidalgo, él pensaba que él podía hacer algo más que el párroco, él podía ser canónigo, ¿verdad? Su hermano también, ¿por qué no? Obispos, es decir, tenían todos los méritos, muchos de los criollos, de llegar a mucho más, y sin embargo sabemos bien que sobre todo a partir de las reformas borbónicas, pues los criollos fueron orillados de muchos puestos. Varios casos tenemos de ciertos enfrentamientos que tuvo con las autoridades civiles, tanto en San Felipe como en Dolores, con los subdelegados, por las arbitrariedades que cometían. Entonces, sí había una serie de cosas. Ahora, la consolidación de vales reales, ¿sí? La famosa consolidación, es decir, la apropiación que hizo la corona de los capitales que administraba la iglesia y que se tenían prestados a agricultores y a otros para el desarrollo de la economía, ¿verdad? Eran préstamos hipotecarios y la iglesia funcionaba como una especie de fideicomiso. Pues bien, llegó un momento en que el gobierno dijo, ¿saben qué? Todos esos capitales, apróntenlos, ya. Y les vamos a dar a cambio unos vales, son los famosos vales reales, porque nosotros necesitamos ese dinero, unos vales reales. Y como tienen que aprontarlos, si no los aprontan, entonces las propiedades que estaban respaldando esas hipotecas, que se embarguen y que se rematen. Hidalgo, con sus hacienditas de Tajimaroa, pues lo padeció. Y entonces lo hicieron comparecer, él no quería, pero finalmente pues tuvo que hacerlo, comparecer, y les dijo, no tengo, hagan lo que quieran. Pues vamos a embargar la hacienda, pues embárguenla. Y todo eso ocurrió, como sabemos, pues en 1807, 1808, y estuvieron a punto de rematarla. Nada más que pues muchas voces se habían levantado, entre otras las de Abadiqueipo, contra esa medida. Y finalmente se suspendió la medida y no remataron la hacienda de Hidalgo. Esta crisis económica impidió a Miguel estar al pendiente de su querido hermano que había enfermado de demencia. Manuel murió en julio de 1808. Hidalgo, de 1803 a 1806, justamente los primeros años en Dolores, lo que experimentó fue la soledad. Y es algo que no se ha considerado. Pero es que en 1803 se le muere Joaquín, que era su hermano entrañable, y con él perdía
luz y perdía calor fraternal. Y luego en 1804 se le muere su obispo querido, que era su gran protector, ¿verdad? Que lo favorecía, que lo toleraba, que lo entendía. Y a los pocos meses muere su tío, Vicente Gallaga y Villaseñor, su mentor, su guía, su padrino también. Y al poco tiempo se enferma su hermano Manuel, que vive en México. Debió sentirse solo, Hidalgo. De tal manera que los primeros años en Dolores fueron de soledad y de luto. Y no fue sino pasando ya, por 1805, comenzamos a ver que ya Hidalgo comienza a cambiar, pero 3 y 4 sobre todo. Pero luego se le muere en 8 su hermano Manuel. Estas muertes que padeció de gente muy cercana a él, pienso que lo marcaron también bastante, y que no tuvo Hidalgo, ya una vez lanzado a la insurgencia, la compañía, la opinión, el punto de vista de estos familiares. Hidalgo se lanza a la insurgencia con su hermano Mariano. Es un medio hermano, pero con el que no tiene la misma comunicación. Se quieren, indudablemente, pero no es igual que con Joaquín y con Manuel. En 1808, el ejército napoleónico avanzaba por el suroeste de Europa. Al entrar a España, los franceses tomaron en cautiverio al rey Fernando VII e impusieron un nuevo monarca, José Bonaparte. Se creaba un vacío de poder legítimo en el trono español. Ante esta circunstancia, la Nueva España, igual que otras provincias de América, acudió a las fuentes doctrinarias del pacto original entre el pueblo y el soberano, y reclamó la soberanía que, en ausencia del rey, le correspondía al pueblo. La soberanía reside esencialmente en los pueblos y no en los reyes. El rey debe ejercer la soberanía en beneficio y utilidad del pueblo. Cuando falta el rey, la nación recobra inmediatamente su potestad legislativa. De lo contrario, el pueblo puede deponer al rey e inclusive hacerle la guerra. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo. Contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella. El rey debe ejercer la soberanía sobre todos los privilegios de la contrario. En 1810, en la ciudad de Querétaro, se gestaba una conspiración de la cual formaban parte los militares criollos Allende y Aldama. Aunque más tarde confesó no haber sido uno de los más entusiastas de este grupo, también el cura Miguel Hidalgo conspiraba. La conjura fue denunciada a las autoridades en los primeros días de septiembre. El temor a su captura, la antigua y presente percepción de abuso de los españoles a los criollos y la premura misma de aquel instante impulsaron a Miguel Hidalgo a tomar una decisión que cambiaría para siempre la historia de México. ¿Estás seguro? Sí, completamente. Pues no tenemos más remedio que despertarlo. Es inevitable, tenemos que movernos de aquí. La orden ya está dada y se ha ejecutado en Querétaro. Lo mejor es movernos. Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a cazar gachupines. Señor, ¿qué va a hacer? No hay más que decir. Está decidido. Espere, ¿a dónde va? Esa noche, la vida de estos hombres tomaría un rumbo inesperado e incierto. A lo largo de la noche, Hidalgo instruyó a sus sirvientes más cercanos a tomar algunas armas y apresar a los españoles más influyentes del pueblo. El momento había llegado. No había marcha atrás. La orden era encerrarlos antes del amanecer. Entonces, para todos va a ser una sorpresa que ese cura que tiene un trato cotidiano con los distintos grupos de la sociedad y en particular con ese grupo alto que está alrededor del intendente Reaño, con los que juega sus manos de malilla, en fin, o tresillo, de pronto
salga a prenderlos, ¿no? Y salga a pedirles el dinero. La figura de Hidalgo es muy interesante porque, hace ese levantamiento social que tiene un gran interés por ver cómo se moviliza una sociedad que está proporcionando un contingente que crece con el paso del cura. Ese arrastre, pues solo se explica, claro, sí está el carisma de Hidalgo que va creciendo, pero está también la situación de la sociedad, una sociedad conflictiva que está dispuesta a irse a la guerra, porque una sociedad que esté tranquila pues no quiere perder su bienestar, ¿no? Haré sonar la campana del curato y convocaré al pueblo. Esa madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo corrió con suerte. Era domingo de misa, fiesta de la Virgen de los Dolores y día de mercado. Campesinos de las rancherías cercanas llegaban al pueblo desde la madrugada para atender a la misa de las 5 de la mañana. Al salir de misa, se habían reunido cerca de 600 personas en el atrio de la iglesia. Hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de pie un tostón. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Únanse conmigo! Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Hubo dos gentes que estuvieron cerca y que posteriormente dieron su testimonio de cómo pudo ser el grito. Uno de ellos fue Pedro Sotelo, que era uno de los artesanos y que luego anduvo con Hidalgo un tiempo nada más en su campaña. Sotelo dice que estando en la ventana de su casa, allí pues varios de los que había convocado llegaron y entonces ahí los exhortó. Hizo una pequeña arenga en donde dijo, entre otras cosas, viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe. Bueno, pero este testimonio de Sotelo lo dictó, lo escribió muchos años después, ¿sí? Ya cuando pues estaba más que en la tercera edad, ya cuando México pues rendía culto a Hidalgo, ¿sí? Y donde ya las cosas se veían con otra perspectiva. Juan Aldama dice que la arenga fue, pues afuera de la parroquia, que él estuvo ahí, y lo que cuenta él, que dijo Hidalgo fue, se acabó la opresión, se acabaron los tributos, ¿sí? Y el que me siga a caballo tendrá un peso, y los de a pie, medio peso. ¿Verdad? Ese fue el grito. Claro, posteriormente, en base a proclamas que circularon de la insurgencia, no escritas por Hidalgo, entonces se cuenta que dijo, viva Fernando VII. ¡A las armas! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el mal gobierno! Hidalgo ordenó la marcha rumbo a San Miguel. Junto con él, unas 1000 almas salieron de Dolores. Caminaron mediodía hasta llegar a Totonilco. Instintivamente, Hidalgo supo que necesitaba un símbolo para unificar la causa, y lo encontró al entrar al santuario del pueblo: la Virgen Morena. La intención de ir hacia San Miguel era porque Ignacio Allende tenía ahí precisamente a las tropas que estaban bajo su mando, el regimiento de la Reina. Era ahí donde el ejército insurgente, hasta ese momento formado solamente por civiles, iba a recibir un refuerzo militar que era muy importante para la campaña que pensaban emprender. Totonilco era un santuario muy importante, está a unos 15 kilómetros de San Miguel. En ese lugar se detienen ya por la tarde del día 16 de septiembre los insurgentes
Hidalgo entra a la sacristía del santuario y es de allí de donde toma la imagen de la Virgen de Guadalupe que llevará como estandarte de sus tropas a lo largo de su campaña hasta la derrota de Aculco. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! Es normal que la gente, sus parroquianos, lo hayan seguido, porque además era un buen sacerdote. Además. ¡Viva el cura Hidalgo! Pero a partir de Atotonilco, ya no son 3,000. Cada pueblo, cada ciudad por donde pasa se le juntan miles y miles. Y es como una romería, una peregrinación de... Y sí es para volverse loco. O si no loco, por lo menos borracho. Borracho de popularidad. Hidalgo guió a su gente hasta San Miguel, donde plantaron su base esa misma noche. El movimiento insurgente había comenzado. De San Miguel partieron rumbo a Celaya, donde Hidalgo fue aclamado capitán general de aquellas desordenadas y fervorosas multitudes en armas. Había un rencor ancestral en su actitud, un rencor sangriento. ¿Está usted jugando con fuego, señor cura? Nada hay más divertido que una conspiración. ¿A quiénes señala usted como jefes principales? A los capitanes Allende y Aldama y al cura don Miguel Hidalgo en Dolores. Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a cazar gachupines. Hidalgo puso en marcha su campaña rumbo al centro del país. Su objetivo era tomar Guanajuato, capital de la intendencia y entonces el mineral de plata más importante del mundo. Guanajuato era una ciudad riquísima, en un bajío ya profundamente mestizado, donde encontramos todas las categorías de población. Pues cuando llega la noticia en Guanajuato, la primera reacción de la población, de toda la población, es resistir. No saben quiénes son esos que vienen ni lo que quieren, empiezan a cavar trincheras para resistir. Pero el intendente Riaño, que era la autoridad suprema, nacido en España, un hombre ilustrado, reformista, modernizador, amigo personal del cura Hidalgo, es encerrarse en la Alhóndiga, es como una enorme bodega, no es una fortaleza, no tiene torreones, no es un edificio estratégico, pero es el principal edificio. Antes de dar el asalto, Hidalgo intenta rendir la Alhóndiga pacíficamente. Incluso le manda una carta muy bonita a Riaño y le recuerda que son amigos, que lo quieren y que no quiere fusión de sangre. Y además le garantiza la protección para él, para la gente que está adentro y para sus familias que están afuera. Porque se encerraron, dato importante, únicamente los hombres. Pero Riaño contesta que su deber, él no puede rendir la plaza, le agradece sus atenciones y le encarga a su familia. Todos los peninsulares deciden encerrarse ellos también en la Alhóndiga de Granaditas y cometen el error de llevarse consigo pues sus tesoros, dinero, alhajas. Cuando la plebe ve eso, se siente abandonado por sus dirigentes, abandonados por la élite, se desaniman. Y cuando ya llegan los primeros insurgentes, porque ya hay que llamarlos así, corre la voz de que esos gachupines que se encerraron en la Alhóndiga estaban dispuestos a entregar el reino a los emisarios de Napoleón. Pues la élite criolla comparte esa creencia de que los españoles están dispuestos a entregar la Nueva España a Napoleón, como entregaron España. Entonces ellos se van a mantener neutrales. Después se van a espantar por la matanza, pero no hicieron nada para frenar en ese momento la plebe. El encuentro fue atroz, según consta en la descripción del historiador Lucas Alamán,
entonces un joven de 18 años que fue testigo presencial de los hechos. La muchedumbre reunida en el cerro del Cuarto comenzó una descarga de piedras a mano y con ondas tan continua que excedía el más continuo granizo. Se precipitó por todas las avenidas aquella muchedumbre hasta el pie del edificio. La caballería fue totalmente arrollada. Algunos soldados perecieron y otros más tomaron partido por los vencedores. La toma de la Alhóndiga fue obra enteramente de la plebe de Guanajuato, unida a las numerosas cuadrillas de indios conducidos por Hidalgo. Por parte de este no hubo, ni pudo haber, más disposiciones que las muy generales de conducir a la gente o iniciar el ataque. Pero empezado ni era posible dar órdenes, ni había nadie que las recibiese y cumpliese, pues no había organización ninguna en aquella confusa muchedumbre. Dueños los insurgentes de la Alhóndiga dieron rienda suelta a su venganza. Los rendidos imploraban en vano la piedad del vencedor, pidiendo de rodillas la vida. Una gran parte de los soldados fueron muertos. De los españoles murieron muchos de los más ricos y principales vecinos. Otros procuraron ocultarse en los domicilios cercanos, pero descubiertos, luego eran muertos sin misericordia. Muertos y prisioneros fueron despojados de sus ropas. Los que quedaron vivos, desnudos, llenos de heridas, atados en cuerdas, fueron llevados a la cárcel pública, teniendo que atravesar el largo espacio que hay para llegar a ella entre la multitud desenfrenada, que a cada paso los amenazaba con la muerte. Hidalgo fue muy enfático, muy tajante, cuando en su proceso le achacaban esa masacre. Y él dijo, no, yo no tuve que ver con esa masacre, porque esa masacre ya había ocurrido cuando yo llego a la Alhóndiga. Y efectivamente, Hidalgo estaba en el cuartel del Príncipe. Desde allí estaba dirigiendo el ataque. Allende estaba en otra parte y sí estaban dirigiendo. Estaban al pendiente porque era tal la cantidad de los atacantes y tal la lluvia de piedras y la balacera, pues que era muy peligroso acercarse. Y los mismos insurgentes y jefes insurgentes, otros le decían a Hidalgo, usted quédese por aquí. Pues en una de esas, al mismo caudillo lo liquidaban. Fue un acto de violencia totalmente fuera de toda proporción, ¿no? La forma en que se les desnudaba para ver si tenían cola o no, una serie de rencores sociales, las mujeres a veces tapándose los ojos para no ver, pero sí apuñaleando a las víctimas. Esa violencia social desbordada que sí causó la condena de la violencia, y yo creo que marcó la imposibilidad de llevar el proceso de independencia por un cauce político. El caos se apoderó de la ciudad durante los siguientes días. Saqueos, borracheras, cadáveres sin sepultura. Los indígenas y la gente humilde de Guanajuato se peleaban por el botín. Hidalgo intentó poner orden publicando un bando el domingo 30 de septiembre, pero fracasó. Le tomó varios días más reorganizar a su gente y salir con rumbo a Morelia. El ejército crecía a una velocidad sorprendente, aún para el propio Hidalgo. De Morelia, donde entraron en paz, los insurgentes se dirigieron a Cámbaro, donde Hidalgo fue aclamado generalísimo y Allende capitán general. Pese a ello, mientras se enfilaban a la capital del virreinato, las fricciones entre los dos principales jefes de la insurgencia comenzaban a aflorar. Desde un principio era muy difícil controlar a estas multitudes. Era lo que Allende siempre decía. Allende no quería la participación de las multitudes. Fue un punto de desacuerdo original con Hidalgo, porque los iba a rebasar, como sucedió. Si no tiene usted método ni sistema, la chusma se lanzará al pillaje, cada quien a cebarse como pueda. Este contingente en los días siguientes, en su avance por el Bajío, hacia Morelia, hasta Toluca, llega quizá hasta las 80,000 personas que estiman algunos historiadores. Hidalgo había sido excomulgado y acusado de hereje, pero estos hechos no lo detuvieron. Él mismo pensaba presentarse a la Inquisición, pues confiaba entrar triunfalmente a la Ciudad de México. Así tomó pacíficamente la ciudad de Toluca. Una nueva conquista lo acercaba a la capital de la Nueva España y a su cita con la historia.
Los insurgentes se enfrentarían de nuevo a los realistas en la encarnizada batalla del Monte de las Cruces. Hasta ese momento, el camino de los insurgentes había sido un paseo triunfal, por supuesto con enfrentamientos de armas, con grandes matanzas en las que los principales perjudicados habían sido los españoles. Pero en el Monte de las Cruces es el primer momento en el que hay una matanza de insurgentes. A pesar de que ellos ganan la guerra, la mortalidad es muy alta. El triunfo de Hidalgo fue un triunfo muy costoso. Por una parte, Torcuato Trujillo, que era el comandante español, hizo que su gente se escondiera hábilmente en la serranía. Una parte sí se presentó, precisamente para que los insurgentes se acercaran más. Cuando ven ya los realistas, pues no solamente los tambores, las cornetas, sino una gritería terrible se alza. Y los realistas, ya cuando los tienen muy cerca, sin que los insurgentes se dieran cuenta de dónde les iban a venir los balazos y los cañonazos, los empiezan a padecer. Comienzan a caer muchos insurgentes y así siguen y siguen. Entonces Allende en un momento dado pues no haya qué hacer y tratan de reestructurar el plan. De la muchedumbre, algunos cometen el error, por el miedo que les da, de juntarse en grupos. Pues son más fácilmente blanco de la puntería de los 2 cañoncitos que traían los realistas. Allende, cuando se da cuenta de la situación, le ordena a Mariano Jiménez que remonte la situación de los realistas, que se lleve de esos cañoncitos que tienen, pero que desde arriba los envuelva y a otros también que den la vuelta. Entonces ahí Allende, pues obviamente que tiene un gran acierto, porque con esa estrategia envolvente, de pronto los realistas también se ven acorralados y comienzan a sufrir los cañonazos y todos los efectos de la gente que mandó Allende al frente de Mariano Jiménez. Y eso es lo que provoca que los realistas pues comienzan ya a replegarse. Pero las muertes que había causado la artillería y la fusilería realista fueron muchas de los insurgentes y sobre todo de la muchedumbre, al grado que hay una gran deserción de todas estas gentes que no se esperaban que la guerra fuera así. Bueno, hay que recordar que Allende tenía un conocimiento militar mucho más avanzado. Sin embargo, el mando militar había recaído en Miguel Hidalgo y las decisiones de toda la campaña también habían sido de Miguel Hidalgo. En las cruces hay un testimonio que dice que Hidalgo, cuando se soltó la balacera, él andaba escondido detrás de los troncos de los árboles. Él sabía muy bien, desde el momento que se lanzaba, podía caer en manos de los realistas o cualquier bala lo podía matar. Y sin embargo lo hizo. Y fue el primero que se animó. Y aparte de que Allende no quiso. Porque Hidalgo le decía, pues es usted el militar. No, pero es que usted es el que tiene más prestigio y lo demás. Claro, una vez que tuvo el poder, lo ejerció. Y lo ejerció de manera autocrática. Los demás jefes insurgentes, comenzando por Allende, se la pasaron quejándose luego de que Hidalgo les había arrebatado todo el poder, que todas las decisiones eran de Hidalgo, que siempre imponía su punto de vista. Pero malamente lo decía Allende cuando él declinó eso y siempre decía que él no era para mandar. En su proceso lo repite una y otra vez. La batalla del Monte de las Cruces fue la última estación previa a la posible toma de la Ciudad de México. De ahí, Hidalgo bajó hasta Coajimalpa con cerca de 80,000 efectivos para descansar y tomar la más difícil decisión de su campaña militar. Tras el descanso de las tropas de Hidalgo en Coajimalpa, parecía inminente adentrarse y tomar la Ciudad de México. Hidalgo era quien debía tomar esa decisión. Este es el momento, señor. Si atacamos por la mañana, la ciudad sería nuestra en un par de días. Ahora bien, hay otro hecho muy importante,
Y es que desde que iban rumbo a Las Cruces, Allende le platicaba a Mariano Jiménez de que lo de México ya lo tenían conseguido, porque tan pronto se aproximaran ellos a la Ciudad de México, iban a salir de ella miles de simpatizantes de la insurgencia que ya estaban en contacto. Pero sucedió que nunca salieron, nunca llegaron, nunca mandaron, al parecer, ni un emisario. Esto desconcertó grandemente a la dirigencia insurgente. Al parecer Allende, a pesar de todo esto, él sí quería, como diciéndole tal vez a Hidalgo, es que van a salir pero hasta que nos acerquemos más, todavía estamos muy lejos, todavía para que salgan ellos y se vengan hasta Coajimalpa, pues el gobierno los puede perseguir y acabar, tenemos que acercarnos más a la Ciudad de México. Fue la discusión, pero prevaleció el punto de vista de Hidalgo. En ese momento clave, Hidalgo decidió no atacar la Ciudad de México, a pesar del consejo de sus más allegados. La noticia, recibida como un mal presagio, provocó un pleito con Allende y la separación entre los dos caudillos. El buen ánimo de los insurgentes comenzó a desvanecerse, y muchos desertaron en el camino. La decisión de Hidalgo tuvo fuertes consecuencias. Al rehusarse a tomar México, se negaba a tomar el poder. Y el poder, con su lógica implacable, se volvería en su contra hasta derrotarlo. Probablemente Hidalgo, al dirigirse hacia Querétaro, intentaba también dejar pasar a Calleja hacia la ciudad y él regresar hacia los dominios mucho más conocidos para él y para sus tropas del Bajío. Al llegar a Culco, incluso se dan escenas en las que Allende llama a Hidalgo el bribón del cura. Se empieza a notar no solamente entre los más cercanos a los jefes insurgentes esa disputa que ya tienen, sino incluso entre los prisioneros españoles que llevan. Ellos son testigos de esa desavenencia que ya hay entre Allende e Hidalgo. Hidalgo llegó a Culco con un ejército mermado, no solo en términos emocionales, sino militares. En tan solo 7 días había perdido cerca de 50,000 soldados. En esta precaria situación debía enfrentar al general Calleja. Al llegar se le recibe, como en muchos de los puntos que ha tocado a lo largo de su ruta, con repique de campanas, con cohetes por espacio de 10 horas. En este lugar es un pueblo muy pequeño en ese momento y sin embargo establece a las 40,000 personas de sus tropas en los mesones del lugar. Pero en ese momento, algunas de las avanzadas de los insurgentes que se han dirigido hacia Arroyo Zarco a espiar los movimientos de Calleja son apresadas precisamente por los realistas. Y Calleja se entera en ese momento de que Hidalgo, a quien pensaba quizá muy cercano a la Ciudad de México, se encuentra apenas a unos 10 kilómetros de distancia de él. Calleja se entera de que Hidalgo está tratando de evitarlo y Calleja decide avanzar. Esto es muy importante porque nos habla de la seguridad ya que tenía Calleja para enfrentar un ejército de muchos miles de personas con apenas los 7,000 soldados que él había traído de San Luis Potosí. Hidalgo ordena que su gente pase con las armas en la mano y a campo abierto esa noche. Eso es un gran error porque las tropas insurgentes al amanecer del día 7 de noviembre de 1810, que es cuando ocurre la batalla de Culco, están agotadas. Hidalgo en aquel momento concentra el mando militar incluso de los insurgentes y él es quien dispone la batalla, también cometiendo algunos errores. Tratando de redirigir sus tropas hacia Querétaro y evitar al ejército del general Félix Calleja, Hidalgo es interceptado por este y se enfrentan en una de las batallas más célebres de la insurgencia. La batalla en realidad es muy breve, duró quizá menos de 1 hora. Calleja, desde el día anterior, desde el 6 de noviembre, ha decidido avanzar, pasar la noche bastante cerca ya del pueblo, y al amanecer del día 7, cerca de las 7 de la mañana, los insurgentes disponen a sus tropas en una loma
las lomas de Cofradía se llaman, muy cercanas a Aculco. En él despliegan 2 líneas de batalla, ponen las piezas de artillería, tanto las propias como las que le han quitado a Torcuato Trujillo en el Cerro de las Cruces, en el borde de esa loma, y esperan a los realistas. Los realistas aparecen por el norte, se dirigen muy organizadamente hacia las tropas insurgentes, lo que causa en ellas un gran estupor. Ellos nunca habían visto maniobras militares y los ven avanzar en perfecto silencio y en perfecto orden hacia ellos. En un momento dado, los insurgentes deciden iniciar la batalla y empiezan a tirar los primeros cañonazos. En ese momento se percatan de que se han equivocado del momento en el que deben iniciar la batalla, pues los cañones que han dispuesto pasan por encima de las tropas realistas, ya no los alcanzan. Hidalgo, poco después de la batalla de Aculco, dijo que había sido solamente una maniobra para intentar distraer a los realistas y darse a la fuga, escapar hacia donde ellos quisieran. En realidad, esta afirmación de Hidalgo no puede sostenerse por las pérdidas que sufrieron en esa batalla. Perdieron, por ejemplo, los coches en los que iban los jefes insurgentes, sus familias incluso. El archivo de Hidalgo lo pierden en Aculco, pierden más de 1,200 reses, 1,600 carneros, buena parte del dinero que han tomado en Guanajuato lo dejan abandonado en Aculco. Es una verdadera derrota en la que sufren ahí. Los tiros de los realistas produjeron un total desorden en las filas insurgentes, pero sobre todo hay un evento que quedó en Aculco como leyenda y que consignan también algunos historiadores. Y es que en uno de los cañonazos de los realistas, uno de los soldados insurgentes a caballo recibe el tiro y le vuela la cabeza. El cuerpo, montado todavía sobre el caballo, que asustado por los mismos disparos comienza a galopar por toda la loma, asusta a las tropas insurgentes. En la leyenda local quedó como que aquellas tropas de Hidalgo, desorganizadas e ignorantes, al ver avanzar aquel jinete sin cabeza, se asustan, entran en pánico y comienzan a huir en desbandada. En la desbandada, los jefes insurgentes se separan. Calleja persigue a los insurgentes dispersos sin lograr atrapar ya a los jefes que huyen hacia la Intendencia de Michoacán. Después de esta contundente derrota, Allende se dirigió a Guanajuato con los restos del ejército, mientras que Hidalgo, prácticamente solo, con 4 o 5 acompañantes, se dirigió a Morelia. Había pasado del cielo al infierno en tan solo 42 días. Gracias a la conquista de Guadalajara por su aliado, el amo Torres, Hidalgo marchó hacia esa ciudad donde se las ingenió para resucitar política y militarmente sin Allende. Aquella ciudad se le ofrece como el bastión más importante que en aquel momento puede tener la insurgencia. Guadalajara es una de las ciudades más importantes del virreinato, es la cabeza de la audiencia de la Nueva Galicia. En Guadalajara, Hidalgo volvió al frenesí que lo caracterizaba. En esa época, publicó 3 decretos de enorme significación histórica. El 29 de noviembre, expidió uno referente a la abolición de la esclavitud, el primero de su género en la América continental. El 5 de diciembre, decretó la devolución de sus tierras a los pueblos indígenas. Y el 6 de diciembre, se pronunció de nueva cuenta contra la esclavitud, los tributos y el papel sellado. Se publicó ahí mismo el primer periódico insurgente, llamado El Despertador Americano. Aquel gobierno embrionario llegó a enviar a un diplomático a presentarse ante el presidente de Estados Unidos. Pero también hubo sombras en Guadalajara. El título de generalísimo no parecía satisfacer a don Miguel Hidalgo. Algunos aduladores le dieron el trato de Alteza Serenísima y le agradó. También le complacían las frecuentes representaciones teatrales y conciertos. Gobernaba casi como si fuera un monarca, pero lo hacía en contacto permanente con el pueblo. Era un efímero teólogo en el poder, un rey sacerdote. Las derrotas y la desorganización de la campaña militar en el centro del país comenzaban a cobrar cuentas. Hidalgo, que se había entregado al juego, las fiestas y los eventos públicos, sintió de repente la necesidad de mostrar el poder y la vigencia del ejército insurgente. En esas circunstancias confusas, Hidalgo propició un crimen del que se arrepintió
hasta el día de su muerte. Proclamado Alteza Serenísima en Guadalajara, Hidalgo cobró venganza de los abusos que criollos, mestizos e indios habían sufrido de los españoles. Miguel Hidalgo ordenó que los españoles peninsulares que vivían en la ciudad de Guadalajara fueran llevados a algunos de los conventos de la ciudad para tenerlos ahí protegidos de las matanzas que los españoles habían sufrido en muchos puntos en los que la insurgencia había transitado. Esta idea fue creída incluso por las familias de muchos de estos españoles, quienes los entregaron a los insurgentes para que los protegieran en esos lugares y no sufrieran la suerte que habían sufrido en Guanajuato o en otros lugares. De manera inexplicable, pues muy cuestionable y terrible, Hidalgo decide que sean asesinados. Más de 300 personas son llevadas a una barranca y asesinadas a cuchillo en una de las acciones que es de las más crueles de la Guerra de Independencia. El doctor José María Luis Mora, gran historiador y legislador liberal, constató los hechos de esta matanza en su historia. Hidalgo, siempre prevenido contra los españoles y poco dispuesto a hacerles justicia, no necesitaba mucho para perseguirlos. Así que cuando llegaron a sus oídos voces acompañadas de una denuncia de conspiración, resolvió deshacerse de todos. Si hubiera habido algún proceso en que se hubiese hecho constar este delito, habría sido menos reprensible semejante resolución. Pero en nada de esto se pensó y fueron condenados a morir todos los que se hallaban presos en los colegios de San Juan y el Seminario. No por un acto público, sino por una resolución privada de Hidalgo, que se intimaba a cada uno al momento preciso de ser acuchillado. El plan de la conspiración de Querétaro contemplaba que para apresurar el triunfo de la causa, la mejor manera era aprender a todos los españoles, tenerlos como rehenes. Y teniéndolos como rehenes era una presión fuertísima para el gobierno. Y así la guerra se acababa en poquito tiempo. Pero no resultó así. Resultó que anduvieron con los rehenes para todas partes y cada vez más y más rehenes. Claro, la conspiración de Querétaro lo que quería en el plan era que una vez reunidos los españoles estos, utilizarlos sí como rehenes, pero mandarlos en un barco, echarlos fuera del país. Pero Hidalgo dijo no, si efectivamente comienzan a matar americanos, comienzan a matar gente de acá, nosotros los vamos a matar. La primera sacada o paseo fue en la noche del 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Ahí se llevaron la primera veintena de gachupines hasta las barrancas de Oblato. Y ahí la misma fúnebre ceremonia los desvisten porque no hay ganancias chiquitas, se recupera la ropa y los matan a machetazos. E incluso los descuartizan para que los coyotes o pilotes acaben con ellos. Y todo eso en el más absoluto secreto. Hidalgo ya lo había hecho en Valladolid, hoy Morelia, en un cerro que se llama el Molcajete, en el paso de las Bateas. Ahí los mataron. Incluso una muchacha joven, guapa, dicen los cronistas, había ido a suplicarle a Hidalgo que le perdonaran la vida a su padre. E Hidalgo la tranquiliza y le dice: tu papá va camino a Guanajuato y estará en seguridad allá. Y para que tú estés tranquila, acompáñame a Guadalajara. Y para que la muchacha no tuviese problema, la vistieron de oficial. Y corrió la voz entre el pueblo, es una leyenda hermosísima, de que era Fernando VII, el joven príncipe heredero que milagrosamente había llegado a México a refugiarse a su México leal y viajaba con el padre Hidalgo. Y cuando llega a Guadalajara y que ya corrió la voz de que era una mujer, le dijeron la Fernandita, le pusieron como apodo la Fernandita, y hasta algunos inventaron que era la amante de Hidalgo. Nada tal. Bueno, Hidalgo le salvó la vida a la muchacha
Pero el papá murió en el Cerro del Molcajete y fue decisión a sangre fría de Hidalgo. Según Mora, un matador de toros llamado Marroquín fue el encargado de asesinar a estos españoles a filo de cuchillo, refugiado en las sombras al pie de la barranca del Salto. Desde que fue denunciada la conspiración hasta el día que entró Calleja a la ciudad, se calcula que murieron más de 300 personas de esta manera. Al final de su vida, Hidalgo reconocería su responsabilidad en estos crímenes. Más adelante, cuando Hidalgo ya derrotado, cae preso en Acatita de Baján y en Chihuahua, le arman su proceso, le preguntan, pero ¿por qué no les armaron un juicio a esos gachupines? E Hidalgo contesta, no era necesario, yo sabía que eran inocentes. Es una frase tremenda. Y cuando le preguntan por qué, dicen que era para mantener contentos a unos indios que reclamaban sangre. El mismo Allende, como sabemos bien, Severo Maldonado, el gran intelectual de Guadalajara, planearon quitarle la vida a Hidalgo, entre otras razones por eso, porque decían, ¿qué es lo que está pasando con nuestro cura? Que claro, sabemos muy bien que psicológicamente la gente sufre una mutación en su personalidad, gente que son pacíficas, en la guerra se transforman. En Puente de Calderón, 7,000 soldados de Calleja van a derrotar los 80,000, algunos dicen 100,000. De un Hidalgo que en esa batalla dispone de 100 cañones, de los cuales muchos pesados, mientras que Calleja tiene 10 piezas de artillería ligera. Es la demostración de que la solución de Hidalgo militarmente no funciona. Dos pequeños ejércitos, el de Flón, el intendente Flón de Puebla, y el pequeño ejército de Calleja, en gran parte formado por él mismo, por los peones y vaqueros de sus haciendas. Son soldados bastante bisoños, sí, uniformados y con rifles, que es su gran superioridad con los insurgentes, que se nos dice que entre la multitud de la batalla de Puente de Calderón hay 5,000 indios flecheros, coras, huicholes, mexicaneros, vienen con arcos y flechas. Calleja, bien organizado, tiene varias líneas de rifleros de tal manera que en realidad pueden disparar cada 30 segundos, porque no van a disparar todos al mismo tiempo. Hidalgo, contra los consejos de Allende, decidió instalarse en las alturas, sobre la meseta. Ahí instala una fantástica batería de 92 cañones, de los cuales unos tan pesados que ya no se puede modificar su altura. Entonces, cuando las tropas de Calleja van a cambiar de posición, la mayoría de esos cañones van a ser inútiles porque la primera salva que permitía disparar a los Callejas, a la segunda ya no sirve porque los Callejas han subido o han bajado. Seguro, toda la noche anterior a la batalla, los dos ejércitos quedan frente a frente, separados por el río. Mientras que Calleja cuida de dar de comer, de dar de beber, sin alcohol, cuida de dar tabaco a sus soldados y pone centinelas y vigías. En el campo de Hidalgo es la última fiesta. Todas esas fiestas que hacían en Guadalajara la hacen una última vez en esa noche. Y beben, y bailan, y no duermen. Al día siguiente empieza la batalla, que va a ser una batalla tremenda, que pudo haber perdido Calleja. Y si pierde Calleja, yo creo que la historia hubiera sido diferente, porque era prácticamente el único ejército que existía en toda la Nueva España para defender al poder real. La batalla duró 6 horas y 15 minutos. Al término de las 6 horas, la batalla prácticamente estaba ganada por la gente de Hidalgo. Hay que decir que sobre las alturas de Puente de Calderón habían formado como una herradura
Y en el centro, en el corazón de la herradura, protegido por esas herraduras de cañones y de soldados, ahí estaba una reserva de como 30.000, pero prácticamente sin armas. Y curiosamente un soldado de Calleja desobedece y antes de recibir la orden de disparar, avienta una granada que milagrosamente cae en medio del polvorín. Empiezan a explotar algunos barriles de pólvora. Y se mete un pánico en el ejército, ya la gente no ve nada, ya ni saben con quién están peleando. Y es un sálvese quien pueda. Y de manera asombrada, Calleja se queda dueño de la situación en un campo cubierto de cadáveres, 92 cañones, es el inventario, el tesoro, donde recuperan bienes de gachupinas asesinados, plata, moneda, oro, absolutamente de todo. Y escribe al virrey: de ganada la perdimos. Después de 6 horas de batalla estamos a punto de ser derrotados y en 15 minutos George nos dio la victoria, comprobando, certificando la justicia de nuestra causa. Los militares distinguen entre la estrategia, que es la definición en grande, y la táctica, que es la ejecución de esa estrategia. La estrategia fue correcta, la táctica falló, y ahí sí, esa idea de que como en la alhóndiga, con las masas, vas a barrer con el adversario, no funciona frente a un pequeño ejército decidido, que tiene la superioridad de su fusilería. Inmediatamente después del puente de Calderón, las mismas autoridades de Guadalajara y Valladolid, que habían festejado y recibido a Hidalgo como un rey, le dan el mismo trato a Calleja. Y Calleja no se hace ninguna ilusión. Y se burla, irónicamente les contesta: soy el nuevo Hidalgo, ¿verdad? No más falta que me digan Alteza Serenísima. Con la batalla del puente de Calderón, Calleja ultimó al ejército insurgente que, diezmado en sus bases y debilitado por sus conflictos internos, no ofrecía mayor resistencia. Cerca de Aguascalientes, en la hacienda de Pabellón, Hidalgo fue destituido del mando supremo. Lo asumió Ignacio Allende. La pesarosa caravana insurgente se dirigió al norte. El plan era pasar a Estados Unidos. Tenían la ilusión de conquistar el apoyo de aquella nación. En la hacienda de Pabellón ocurre lo que sí le causa a él una gran desilusión, y es cuando los propios insurgentes lo desconocen como la autoridad suprema en la insurgencia. Ahí también debió de ser un golpe muy fuerte en la psicología de Hidalgo. Es decir, que lo que él ha levantado, al último le vuelven la espalda y le dicen no, ya no. Y prácticamente de allí hasta que lo toman preso los realistas, va casi como preso de los propios insurgentes. Ellos se llevan a Hidalgo en calidad de preso. Incluso hay instrucciones secretas de matar a Hidalgo si intenta fugarse. Pero se llevan a Hidalgo como un escudo, porque saben que Hidalgo tiene todavía una popularidad en el pueblo, en esos pueblitos y en esas rancherías que están atravesando. No ha llegado la noticia de la derrota. Y entonces, cuando llegan y que piden caballos y agua y comida y techo, enseñan al padre Hidalgo. Padre Hidalgo entra a caballo entre Allende y otro militar, como que supuestamente lo están honrando. En realidad es un preso, pero que le sirve. Así que hay un proyecto político todavía en ese éxodo hacia el norte y hacia Estados Unidos. Y en ese larguísimo trayecto debió también de sufrir muchas penalidades físicas, no nada más psicológicas. Entonces, cuando llega a Saltillo, ya llega deshecho, llega enfermo. Así lo ven varios. Y sin duda ya todo esto lo hace pensar y reflexionar en muchas cosas. Yo de eso estoy seguro, que se arrepiente no de su opción por la independencia, no de su opción revolucionaria, pero sí se arrepiente de los excesos de la revolución. Como un criollo tal, como un sacerdote, como todo lo demás, es obvio que los excesos de la revolución y concretamente los asesinatos
de Valladolid y de Guadalajara sí le debieron de pesar. Y de esos, estoy seguro, se arrepiente. El destino le brindó al cura una última oportunidad de predicar a los indios las ideas que rigieron su vida y dictaron su muerte. En Saltillo, mientras Hidalgo tomaba un descanso, se presentaron ante él 2 capitanes de presidio con una veintena de indios comanches de gran estatura y musculatura. El cura los recibió y, haciendo uso de los intérpretes, les dijo que venía de hacerle la guerra a los españoles y que había sufrido algunos descalabros. Hablaba de modo tranquilo. Dijo que iba a seguir con esta guerra en contra de la tiranía y la esclavitud. Sea porque esta idea les pareció razonable o porque el viejo sacerdote les simpatizó, los comanches se entusiasmaron con el discurso y le prometieron al cura reunir a sus tribus y encontrarlo en San Antonio de Béjar para unírsele en la lucha. Hidalgo moriría antes de cumplir esta cita. Días más tarde, en un paraje conocido como Acatita de Baján, Allende, Aldama e Hidalgo cayeron víctimas de una traición. De ahí fueron llevados prisioneros a Monclova y después a Chihuahua, donde enfrentarían sus respectivos juicios. Hidalgo, en su cautiverio, en su proceso, nunca fue torturado, nunca fue presionado, nunca fue atormentado. Lo trataron normalmente, bien, decentemente. Hay un texto largo de él, hermosísimo, donde regresa, evoca lo que ha pasado. Incluso llega a decir que él no entiende cómo ha podido hacer eso. Toda esa sangre vertida, ¿cómo es posible que mi amor para mi patria haya convertido mi patria en un campo de ruinas, devastado por la guerra civil? Esos ríos de sangre, evoca tantos huérfanos con espanto y dice que no entiende. Dice que en el momento que manda tocar las campanas en esa noche en Dolores Hidalgo y que lanza el grito de la independencia, hasta después de la derrota de la batalla del Puente de Calderón, estuvo poseído de, y la palabra clave es frenesí. Si usted toma un diccionario del siglo XVIII, frenesí es una crisis de locura violentísima que te hace perder el juicio. Donde de cierta manera Hidalgo invoca la irresponsabilidad. Tras un juicio militar, Allende y Aldama fueron condenados a morir fusilados. Un mes más tarde, Hidalgo moriría también, frente al pelotón de fusilamiento. En el Bicentenario de la Independencia, los mexicanos recordamos agradecidos el sacrificio de Hidalgo y seguiremos reconociendo en él al padre de la patria. Sin embargo, a 200 años de los hechos, podemos legítimamente preguntarnos si para acometer aquella empresa de libertad era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre como el propio Hidalgo los llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario, o no lo era al grado en que ocurrió. Porque aquel grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio de la intolerancia en la historia mexicana. La terrible convicción, puesta en práctica una y otra vez, de que la violencia, y solo la violencia, redime.